tan habituados a convivir estos días inmersos en la campaña electoral que quizás no nos hayamos parado a preguntarnos qué significa realmente y qué efecto produce en nosotros cada cartel, cada mensaje con el que nos bombardean durante 2 semanas. Para entender un poco mejor los entresijos de una campaña hemos invitado a Enrique Fares, periodista y experto en marketing político. Enrique, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Finalmente, una campaña electoral no es más que una campaña publicitaria que vende un producto, es así, ¿no? Efectivamente, y además cada vez está adquiriendo más tinte publicitario. Antes los partidos políticos tenían más pudor de que una campaña se pareciese a la venta de un producto, pero cada vez hay un más desparpajo por parte de los líderes y de los candidatos para anunciarse con ese formato publicitario. No tenemos más que recordar el ZP, que rompió los esquemas publicitarios en una campaña electoral en las últimas elecciones. Así que tiene todo significado, los colores que se escogen, la ropa que llevan los candidatos, no se deja nada al azar. Cada vez está más profesionalizado, cada vez hay más técnicos y especialistas en torno a los candidatos para asesorarles sobre cómo tienen que dirigir la campaña, sobre cómo tienen que ser las acciones publicitarias que se tengan que poner en marcha, por supuesto el asesoramiento en términos de imagen, de mensajes, de gesticulación, de vestuario, todo está muy medido. Pero claro, en esta ocasión se lo han contado con 2 semanas de forma muy estricta, no se ha podido hacer pre-campaña en las semanas anteriores. ¿Han tenido suficiente tiempo? Porque cuando quieren vendernos un coche nos pasamos meses viendo el anuncio. Efectivamente, eso ha complicado especialmente estas elecciones porque son, insisto, muchos candidatos los que se presentan, son muchos mensajes contrapuestos, son distintas instituciones, no es como las elecciones generales, donde al fin y al cabo elegimos entre un líder y otro. Aquí es mucho más complicado y de repente en 15 días se concentran un volumen de mensajes enorme que al final prácticamente se convierten en ruido que nadie entiende. Pero nos terminan influyendo de alguna manera, es decir, alguien hace 2 semanas no sabía qué votar y el domingo lo tendrá claro. Yo creo que hay un porcentaje de voto indeciso que al final toma una decisión y entre los elementos que confluyen para esa toma de decisión, por supuesto, está la campaña publicitaria y los mensajes que reciben de los candidatos. Hay una parte muy importante del electorado que cuando arranca la campaña electoral ya tiene su voto decidido. ¿En qué se quedan campañas como, por ejemplo, este partido que nos ha llevado por ahí de cañas para explicarnos el proyecto o estos otros que nos enseñaban las ubres de una vaca? ¿En qué se queda todo esto? ¿Se queda en simple anécdota o también arrastran gente? Evidentemente son partidos que además ahora tienen mayor capacidad para hacer llegar su voz precisamente a través de Internet y de las redes sociales, que hasta hace unos años dependían de la voluntad de un periódico, de una cadena de televisión, de darles espacio, que normalmente era ínfimo, y en este momento son partidos o son formaciones que tienen en su mano la posibilidad de poder influir en el voto, evidentemente no con los mismos recursos, con la misma capacidad que los partidos mayoritarios, pero sí se van abriendo espacio o tienen capacidad para al menos intentar hacerlo. Hablando de los partidos mayoritarios, aquí en Canarias han protagonizado una agria polémica sobre unos carteles que hacían referencia a relación Rivero, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿En qué queda toda esa polémica? ¿Al ciudadano le influye negativamente o en realidad sí que entienden el guiño y se apuntan a dar el sí a un partido como el PP? Pues es algo que es complicado, ¿no? Porque puede tener el efecto contrario al pretendido, puede polarizar la opinión pública, puede despertar al voto de Coalición Canaria o del Partido Socialista como reacción a una campaña de publicidad negativa. Esta campaña no es la única campaña de publicidad negativa que estamos viendo cuñas de radio o anuncios en prensa donde unos se atacan a otros. La publicidad negativa en España tiene poca tradición, no tiene la tradición que tiene en Estados Unidos, en otros ámbitos electorales, que lleva mucho tiempo y de alguna forma es algo natural. Yo creo que en España todavía la publicidad negativa chirría. Hablaba también Enrique sobre la revolución en Internet. Las redes sociales han sido la gran novedad de esta campaña electoral. ¿Habrán sido quizás la manera de que la gente joven vea como algo más cercano la campaña? No creamos que es tanta novedad. Ya de Internet se habló mucho en el 2003, se habló más todavía en el 2007, se está hablando muchísimo en el 2011 y yo quiero recordar que Internet en España tiene 10, 11 años, nada más. Internet nació prácticamente o se divulgó con las ADSLs, con las tarifas planas, con el miedo de la gente a entrar en Internet y no tener que pagar, y eso ha hecho que el impacto de Internet en la política
estemos solamente al principio. Posiblemente necesitemos una generación completa, 20, 30, 40 años, para ver cómo Internet ha venido para cambiarlo todo. Y hablando precisamente de revolución, de revolucionar, ¿cómo va a sentar a los votantes de cara al próximo día 22 todo este movimiento 15M que está en la calle, Enrique? Pues ni tampoco como algunos piensan, ni tanto como se habla, sobre todo en el ámbito de los medios. Y tiene mucho que ver con lo que acabo de comentar. Internet está cambiando la forma en que los políticos se comunican con los ciudadanos, en que los ciudadanos se comunican con los políticos, de la forma en la que los ciudadanos participan e intervienen en política y dialogan entre sí, la aparición de nuevos actores, pequeñas nuevas voces, pero que unidas suman una gran capacidad o una cada vez más creciente capacidad para influir en el voto. Habrá que ver si después del día 22 alguno de los grandes partidos termina haciendo buenas migas con estos directores de campaña improvisados. Efectivamente, yo creo que los candidatos harán muy mal si deciden abandonar sus Twitters y sus Facebook a partir del 22M. Apenas nos quedan unos segundos, pero no me gustaría que se marchara sin que nos comentara un poquito. ¿Tenemos que hacer caso a todos esos sondeos y encuestas previas que nos dicen se va a votar, va a conseguir? Bueno, los sondeos marcan una tendencia. Son unas elecciones donde muchas instituciones están con un movimiento, con una horquilla de votos que va a influir hacia un lado u otro muy pequeño. Yo creo que las encuestas están dando cierta orientación, pero que nos podemos llevar muchas sorpresas el domingo por la noche. De cualquier manera, habrá que seguir esperando. Enrique Faez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y buen resto de campaña. Gracias. Continuamos con las noticias de la mañana.